Bien, entonces vamos a darle inicio a la sesión de esta semana. Para esta semana tenemos contemplado ver el régimen de zonas francas. Ya con este régimen nosotros estábamos un poco familiarizados porque probablemente ya hemos visitado alguna zona franca para hacer alguna tarea o hemos escuchado de qué operaciones se desarrollan en una zona franca o tal vez ya fuimos a realizar prácticas profesionales a una zona franca. Pero hoy vamos a conocer aquellos procedimientos operativos que están regulados bajo la Ley de Zona Franca y disposiciones de la Dirección General de Aduanas. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a ver cómo es la operación y el trámite que se van a realizar por cada operación regulada, ¿verdad? Como resultado de aprendizaje en la parte de socialización, el día de hoy vamos a comprender el procedimiento a realizar en el régimen de zona franca, vamos a interpretar la ley de la zona franca y su aplicación en las operaciones aduaneras y vamos a conocer los documentos a presentar en este régimen según corresponda a la operación. Vamos a realizar para la práctica de esta semana, ustedes van a elaborar un ejemplo de una operación de traslado de una zona franca hacia un DPA. Ese es un ejemplo de una operación que vamos a ver hoy, entonces lo que ustedes van a hacer es adaptar el caso a lo que yo les voy a explicar el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué es una zona franca? Las zonas francas son parques industriales, así los vamos a llamar, en los que se permite ingresar mercancía que se considera, como que si no estuviese en el territorio aduanero y en el territorio aduanero nacional, por el hecho de que ese lugar considerado como zona franca se le conoce como territorio extraaduanal, quiere decir que es como un recinto aduanal en el cual las mercancías que están dentro de ese lugar pues no han pagado los impuestos correspondientes, que serían el DAI y el IVA o algún impuesto en específico, ¿verdad? Dice, por otra parte, para las empresas que por razones técnicas justifiquen que no pueden ubicarse dentro de las instalaciones de una zona franca, pueden solicitar que su establecimiento sea declarado como depósito para perfección o DPA, como se le conoce, y gozar de los incentivos de la ley. O sea que nosotros sabemos que la zona franca es un lugar en nuestro país. Aquí nosotros podemos ver zona franca San Bartolo, una imagen, ¿verdad? Este está en San Salvador. Es una área donde están varias plantas industriales, ¿verdad? Esos lugares o plantas industriales, ¿verdad? Son una empresa de diferente origen, de diferente marca, de diferente dueño, ¿verdad? Ubicadas en una sola región. Ahora bien, cuando una persona o una empresa decide operar como DPA, cuando en esas instalaciones, primero, ya no haya lugar. Segundo, las instalaciones son muy pequeñas para el sector al que se va a dedicar esta empresa. Entonces deciden ubicarse en otro lugar dentro de nuestro país, pero para ubicarse en otro lugar y no establecerse ahí geográficamente en la zona franca, entonces se ha considerado en la ley el dato del perfeccionamiento activo, el depósito de perfeccionamiento activo, que viene siendo como una operación, ¿verdad? Es una operación que se realiza tal igual lo que hace una empresa dentro de una zona franca, lo hace un DPA, pero nada más que geográficamente no lo está haciendo dentro de la instalación de la zona franca San Bartolo, de la zona franca 10 o de la zona franca Miramar, ¿verdad? O de Export Salva, sino que lo está haciendo en un lugar geográfico donde la empresa ha considerado fabricar o, ¿cómo le podría decir? Construir las instalaciones más amplias adecuadas a la operación que va a desempeñar, ¿verdad?
Entonces, por ese motivo, hay dos figuras en la ley. Ustedes se van a encontrar con la zona franca, ¿verdad? Y se van a encontrar con el depósito de perfeccionamiento activo, que es siempre una misma empresa, así como las que elaboran en una zona franca, y vamos a ver a qué se dedican esas empresas. Y nada más que está ubicada geográficamente en otro lugar. Por ubicarse en otro lugar, recibe entonces la condición o el nombre de depósito de perfeccionamiento activo. Bien, y tenemos una definición entonces para ese depósito. Dice que el depósito de perfeccionamiento activo se refiere al territorio extraduanal, así como la zona franca, ¿verdad? Nada más que en la zona franca hay muchas empresas y en el DPA solamente es una empresa autorizada trabajando para manufacturar una mercancía porque no había espacio o el espacio que estaba en la zona franca era muy pequeño para toda la instalación que necesita la empresa, ¿verdad? Entonces dice que el depósito de perfeccionamiento activo se refiere al territorio extraduanal, fuera de una zona franca, en el que el empresario somete las mercancías a un proceso de transformación, elaboración, reparación u otros legalmente autorizados para su posterior exportación, gozando de los beneficios que otorga la ley de zona franca. O sea que esas mismas operaciones las hacen las empresas ubicadas en la zona franca. Pero también esas mismas operaciones las va a gozar esa empresa que no está ubicada dentro y que tiene la condición o el nombre de depósito de perfeccionamiento activo para poder operar, ¿verdad? Entonces son los mismos beneficios, nada más que una está ubicada allá en una zona franca con muchas empresas y la otra está ubicada en una región del país, pues que la aduana verifica que tiene las condiciones para que pueda operar. Sin embargo, todo lo que entra ahí está regulado por la ley de zona franca en el DPA. Bien, ¿qué actividades son entonces las empresas, ¿verdad?, que están ubicadas tanto en la zona franca como en el depósito de perfeccionamiento activo? ¿Qué actividades son las que realizan? La que comúnmente nosotros hemos visto o hemos escuchado, hemos leído en los periódicos, ¿verdad? Hemos visto en Facebook, es la producción, ensamble de máquinas o manufactura de textiles, ¿verdad? El procesamiento, la transformación, la comercialización de bienes industriales, comprendidos en el capítulo 3 y en los capítulos del 25 en adelante del sistema armonizado. El capítulo 3 del sistema armonizado nos habla de todos aquellos mariscos, ¿verdad? Pescados, atunes, ¿verdad? Que esa es la operación que presta ahorita la empresa Calvo, ubicada en la zona franca Calvo, ¿verdad? Actualmente esa zona franca solamente la habilita una empresa, en este caso es Calvo, ¿verdad? Pero esa zona franca también está destinada para que otras empresas más laboren ahí. Nada más que ahorita solo ha invertido la empresa Calvo en la ubicación de esa zona franca. Muy bien, entonces, y los demás capítulos del 25 por allá son todos aquellos capítulos que me encierran la parte textil, la parte de manufacturas de cuero, el procesamiento de alimentos, juguetes, artículos de madera, artículos de antigüedad, artesanía, ¿verdad? Etcétera. Entonces, prácticamente se puede manufacturar cualquier producto dentro de las instalaciones, nada más que la empresa debe de tener ese rubro, ¿verdad? Entonces, la mayoría de empresas ubicadas en nuestra zona franca solamente manufacturan textiles, ¿verdad? La mayoría, porque hay algunas que manufacturan zippers, por ejemplo, botones, otras manufacturan otro tipo de productos, carteras, ¿verdad? Zapatos, etcétera. Y otras que solo se dedican a elaborar viñetas, ¿verdad? O stickers que llevan la ropa y a fabricar los embalajes. También es otro proceso de manufactura y transformación, ¿verdad? Entonces pueden dedicarse a eso. También la pesca marítima, que ya la vimos que esa es la que entra dentro del capítulo 3 del sistema armonizado, para ser sometidas a la transformación industrial, tales como preparaciones, conservas, derivados,
o subproductos, así como sus respectivos procesamientos y comercialización, ¿verdad? En este sentido, entonces vemos que acá es donde encaja en el segundo punto la empresa Calvo, ¿verdad? También el cultivo, procesamiento y comercialización de especies flora producida bajo la estructura protegida de invernaderos y laboratorios. Hay una zona franca que se dedica exclusivamente al cultivo de verduras, y esta zona franca es la zona franca Pipil, ¿verdad? En esta zona franca se cultiva chile, tomate, cebolla, lechuga, ¿verdad? Entonces, exclusivamente cumplen con esta actividad de incentivo que ya nos regula la ley. También hay zonas francas que pueden dedicarse a la crianza y comercialización de especies, anfibios y reptiles en cautiverio, siempre y cuando estas especies, anfibios y reptiles, ¿verdad? Estén criadas pero exportadas para mascotas, ¿verdad? Eso hay que tomar en cuenta, que no es para el procesamiento y producción y matanza aquí, ¿verdad? Sino que simplemente es para la crianza, nos dice ahí, ¿verdad? La crianza y la reproducción aquí en el país, pero esas se tendrían que exportar como mascotas, ya que en otros países vemos que les gusta tener animales, ¿verdad? De mascotas un poco exóticos, a veces serpientes, a veces lagartijas, ¿verdad? A veces tipos de especies de sapos, ¿verdad? Entonces, hay empresas que se dedican a eso, a criar aquí esos animales y exportarlas como mascotas. Entonces, también encajan en esta figura. Y también tenemos la destilación del alcohol etílico, ¿verdad? Que hay empresas también que se dedican a eso, a la destilación aquí en el país, pero que finalmente se termina de procesar ese alcohol en el lugar de destino, ¿verdad? Aquí solamente se le hace ese pequeño cambio, esa pequeña transformación. Bien, pero si ya sabemos entonces las operaciones que se pueden realizar en una zona franca o DPA, veamos entonces cuáles son los beneficios. Dentro de los beneficios está la exención de los derechos arancelarios y demás impuestos a la importación. Recuerden. La exención de estos impuestos solamente es para el ingreso de la materia prima, porque ya sabemos que para la reexportación al salir de la zona franca, pues no se pagan impuestos. Solamente es para el ingreso de la materia prima que va a ser transformada. Entonces es la exención de derechos, ¿verdad? De esos impuestos. La exención de derechos arancelarios y demás impuestos a la importación de materias primas y demás enseres necesarios para la ejecución de actividades durante el periodo que realicen las operaciones, ¿verdad? El periodo en el que realiza la operación, la ley tiene destinado una cantidad de años, ¿verdad? Esta ley ya fue renovada en el 2005, se hizo un adapte porque ya finalizó su tiempo de ejecución, y luego de eso, ¿verdad? Ya se puso en funcionamiento la nueva ley en la que pues se ha alargado una cantidad de años, y pues ahí la empresa decide si terminar esa cantidad de años en desarrollo de la ley, que en este momento se me ha escapado la cantidad en sí, pero también la empresa puede decidir pues retirarse en cualquier momento. Si ve que las operaciones no tienen un buen funcionamiento acá, pues simplemente puede tomar la decisión de retirarse de la zona franca. También el tercer punto nos dice la exención de derechos arancelarios y demás impuestos de lubricantes, combustibles y otras sustancias que se necesiten para que opere, ¿verdad? Las máquinas industriales dentro de las zonas francas o las DPA. La exención total de los impuestos sobre la transferencia de bienes y raíces y de adquisición de los lugares o bienes inmuebles, que son los terrenos donde están ubicadas las zonas francas o están ubicados los DPA, ¿verdad? Y la exención del impuesto sobre la renta de acuerdo a la siguiente tabla. Vamos a ver la tabla. Nos dice que para aquellas empresas que están en una zona franca o un DPA, que son del área metropolitana de San Salvador, nos da un porcentaje de exención. ¿De qué impuesto dijimos? Vamos a irnos al anterior. Nos dice que es del impuesto sobre la renta.
nos dice que el 100% del impuesto sobre la renta se le va a quedar exonerado cuando esta empresa opere los primeros 15 años, ¿verdad? Esto si está dentro de una zona franca. Si está dentro o autorizada a operar como un DPA, solamente se le va a exonerar el impuesto sobre la renta 10 años. En el siguiente tenemos el 60% después de estos 15 años, durante los siguientes 10 años, después de haber finalizado estos 15 años, si la empresa está en una zona franca, después de esos 15 años, los siguientes 10 años, solamente se le va a poder descontar un 60%. Y si está dentro de un DPA, entonces solamente se le va a descontar el 60%, pero en 5 años después de haber finalizado estos 10, ¿verdad? Y luego tenemos la exención del impuesto del 40% después de acabados estos 10 años. Los siguientes 10 años van a tener una exención nada más del 40% si está en una zona franca. Y pues después de estos 5 años acabados, si es un DPA, ¿verdad? 10 años más se le va a dar la exención, pero nada más del 40%. Si nosotros vemos acá la diferencia, hay muchos años más de exención para aquellas empresas que están ubicadas dentro del territorio de la zona franca que aquellas que han pedido la autorización para operar como DPA en otro lugar fuera de la zona franca. Entonces, tiene mucho más beneficio si estamos dentro de las instalaciones, ¿verdad? De la zona franca, si ustedes se fijan. Si estamos fuera del área metropolitana o San Salvador, que es en nuestro caso, ¿verdad? El 100% de la exención del impuesto sobre la renta, si está dentro de una zona franca, se le va a dar en 20 años de funcionamiento. Vencidos esos 20 años, tendrá un 60%, va a pagar solamente un 60% durante los siguientes 15 años. Y finalizados estos 15 años, pues los siguientes 10 años que siguen solamente va a pagar el 40% del impuesto sobre la renta. Y si lo vemos en el DPA, que están fuera de la región metropolitana, que fuera en nuestro caso, si hubiese un DPA en la zona oriental, ¿verdad? Tenemos acá entonces la exención del 100% solo se le va a dar 15 años, la del 60% vencido estos 15 años, los 10 años siguientes, y después de finalizar estos últimos 10 años, los siguientes 10 años que sigan, va a tener una exención del 40%. Adicionalmente, también los socios o accionistas se benefician, ya que las utilidades o dividendos distribuidos provenientes de la actividad favorecida están exentos del impuesto sobre la renta durante los primeros 12 años. Entonces, sí vemos que al ahorrarse el pago del impuesto sobre la renta, prácticamente en 20 años es bastante, entonces eso le permite a la empresa que igual los costos de manufactura y eso se refleja en el precio de venta al final allá en el país de origen, cuando esas mercancías se reexportan, pues tienen un mejor precio, ya que el pago para esa manufactura de ese producto, pues prácticamente ha sido bien mínimo. Y también tenemos la exención de los impuestos municipales. Aquí podemos ver que el 100%, solo voy a leer el primero a razón del tiempo. Si están dentro del área metropolitana, el 100% de los impuestos municipales, si está dentro de una zona franca, van a ser para los primeros 15 años. Y si está dentro de un DPA, pues van a ser 10 años. Y si están fuera del área metropolitana, 20 años se le va a dar la exención si está en una zona franca y 15 años si está operando como un depósito de perfeccionamiento activo. ¿Cuál es el proceso entonces de las mercancías sometidas al régimen de zonas francas? Pues vamos a ver que lo primero, el objetivo de conocer este proceso es que informar a los usuarios bajo el régimen de zona franca sobre los requisitos y procedimientos a seguir para el ingreso de mercancías a una parte delimitada del territorio nacional que se considera como zona franca, donde las mercancías que en ella se introduzcan son consideradas fuera del territorio nacional, ¿verdad? Y aquí es donde encaja también la autorización como DPA. ¿En qué nos vamos a basar legalmente? En los artículos 2, literal R,
el artículo 7, literales A, B y C, y del 21 al 27-A de la Ley de Zonas Francas. Tenemos los artículos 75 y 77 de la Ley de Impuesto a Transferencia de Bienes Inmuebles, artículos 107 y 114, literal B del Código Tributario, artículo 101 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, artículos 119, 321, 325, 330, 506 y 511 del RECAUCA, en las disposiciones relativas al intercambio electrónico, y tenemos también las disposiciones administrativas, entendiendo disposiciones administrativas relativas a las exportaciones efectuadas por empresas nacionales a los usuarios de la zona franca. Y tenemos el establecimiento de los cobros y tarifas del servicio aduanero y extraordinario de la aduana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí hay un montón de regulaciones y ustedes se pueden fijar, ¿verdad? Tenemos una cantidad de regulaciones para que opere esta ley o estas empresas con la ley de zonas francas. También tenemos las disposiciones en el marco de la ley de zonas francas, el manejo de precintos aduaneros, que es algo bien importante dentro de las zonas francas, las disposiciones generales al pago de tasa de servicios no intrusivos, ¿verdad? ¿Qué requisitos en general debemos de tener en cuenta entonces para poder operar nosotros dentro de una zona franca? Vaya, estos requisitos los debemos de tomar en cuenta si nosotros trabajamos dentro de una zona franca, si trabajamos dentro del área de import-export, si trabajamos como representante legal que le vamos a hacer las declaraciones de mercancías a esa zona franca. Pero igual, si trabajamos como oficial aduanero en aduana, en una delegación de aduanas de esas zonas francas, o como contador vista, o como CMT, controlador de medios de transporte, debemos de tomar en cuenta los siguientes procesos que debemos de controlar o verificar. Primero es que debemos de registrarnos como importadores en el registro de importadores y exportadores si es primera vez. Se puede realizar en las diferentes aduanas de la República, ya sabemos que nos van a otorgar un NID y pues vamos a tener que presentar el DUI para que se nos pueda hacer todo el trámite. Para todas las condiciones detalladas a continuación, la empresa deberá estar solvente con respecto al pago de las obligaciones previsionales y de seguridad social, ¿verdad? Bien, entonces los procedimientos que se van a realizar dentro de esa zona franca o DPA, ¿verdad? Son las siguientes. La primera operación es que está regulado todas las mercancías que ingresan del exterior y que van a ingresar a una zona franca. Vienen del exterior y van a ingresar ahorita a una zona franca para que sean procesadas. A una empresa de zona franca o a una empresa ubicada potestada para operar como depósito de perfeccionamiento activo. La siguiente operación es para las mercancías provenientes de los traslados definitivos de un usuario de una zona franca a un DPA. Un traslado definitivo es que esa mercancía ya ingresó a la zona franca, pero que imaginémonos que en la zona franca no pudo procesarse porque había un fallo técnico, la máquina no sirve, no se pueden procesar los productos, entonces hay que pasarlo definitivamente para que un DPA que tenga una alianza o que nos contactemos nosotros con ellos termine de elaborar este producto. El tercero es para las mercancías provenientes del mercado local, aquellos insumos que se deben de comprar en el país, pero que se necesitan para que la zona franca pues siga operando, ¿verdad? ¿Y qué recursos serían estos? Por ejemplo, la compra de papelería y útiles, los cuadernos, el papel bond que necesitan la tinta de la impresora, ¿verdad? Los detergentes que utilizan para la limpieza, todas esas mercancías son compradas aquí en el territorio nacional, pero hay un proceso regulado para que entren a esa zona franca. Y también para mercancías provenientes del desprendimiento de los depósitos aduaneros. Yo les comentaba cuando vimos los regímenes aduaneros que una mercancía puede venir para una importación, ¿verdad? Para un lugar, pero
meterla a un depósito para que no esté pagando ahí el impuesto. Y que esté en un depósito aduanero con la figura de que esté resguardada máximo durante un año y que durante ese año pues vayamos haciendo desprendimientos, que sacando por parte de esa mercancía, y por cada mercancía que saquemos pues va a pagar un impuesto, les comentaba yo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si sacamos estas mercancías del recinto del depósito aduanero, la sacamos por parte, pero no va para nacionalizarse, sino que va para una zona franca? Entonces este procedimiento debe de estar regulado, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los procedimientos o los pasos o los documentos que piden? Es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Bien, entonces para el primero, que es cuando las mercancías provienen del exterior, que es cuando allá nos envían de la empresa hermana en Estados Unidos, nos mandan los insumos para procesar acá, nos pide nada más el apoderado especial aduanero, el agente aduanero o el representante legal, ¿verdad? Quien haga la declaración de mercancías debe de tenerla y adjuntarle la factura para el ingreso de esas mercancías, los documentos de transporte como el conocimiento de embarque, la guía aérea, la carta de porte, lista de empaque según el caso. Por ejemplo, si la lista de empaque son bastantes ítems de diferentes colores, tamaños, ¿verdad? O diferente textura, entonces sí lo vamos a colocar. Las licencias, permisos, certificados si requiere. Y pues si esta declaración la hacemos antes o anticipada, se va a tener que cancelar los $18 con anticipación de las inspecciones no intrusivas. Bien, aquí tenemos una figurita de cómo se realiza el proceso. Imaginémonos que nos están exportando de Estados Unidos X mercancía y pues nos están haciendo la exportación, ya sea para una empresa ubicada en una zona franca o para una empresa autorizada para laborar como depósito de perfeccionamiento activo, ubicada en nuestro país. Lo que vamos a tener que presentar, ¿verdad? Cuando estas mercancías se desplacen desde Estados Unidos hasta la delegación de zona franca, cuando vaya a ingresar a la delegación de zona franca va a presentar, adicional a la declaración de mercancía, lo que les mencionaba: la factura, el documento de transporte, que por qué vías ha venido, la lista de empaques y las licencias o permisos si lo requieren. Luego, ¿qué va a pasar? Se va a realizar el procesamiento o la factura de esas, la manufactura, perdón, de ese producto, de esos insumos. Y finalmente, cuando ya esté terminado o semi-elaborado ese producto, se va a realizar la reexportación de este producto manufacturado. Y pues ya finalmente con esa operación es el retorno a su país de origen para que finalmente acá se venda. Entonces, el ser de la zona franca es nada más procesarlo aquí para que al final en esta empresa que se va a procesar acá, autorizada como zona franca o DPA, ¿verdad? Pueda ser una fuente de empleo para nuestro país, ¿verdad? En realidad no nos va a dejar impuestos, pero sí nos va a abrir fuentes de empleo. Esa es uno de los beneficios por el cual operar como zona franca. Entonces, prácticamente ese es el proceso en general cuando un insumo entra de otro país y finalmente lo reexportamos, ¿verdad? Que es el primer procedimiento que nos regula la ley. El procedimiento 2 es para mercancías provenientes de traslados definitivos de usuarios de zonas francas o DPA. Para este caso se presentan 2 ejemplares de la declaración de mercancías y se le va a adjuntar la factura de exportación o documento equivalente y una copia de la EIT2 liquidada. Este EIT2 se llama formulario de traslado de bienes. Vaya, ¿qué es un traslado? Un traslado es enviar definitivamente de una zona franca, como le estaba explicando, por causas mayores no se pudo procesar esa materia prima, debemos de pasarla para otra empresa para que se pueda manufacturar. Y aquí vamos a tener un ejemplo de ello. Un envío definitivo es cuando definitivamente la zona franca que está ubicada en el mismo país, si ustedes se fijan, tenemos la figura de la zona franca y tenemos la figura del usuario del depósito de perfeccionamiento activo. Los dos están ubicados en el mismo país, pero esta empresa, que es originaria de Estados Unidos,
nos envía la materia prima, imaginémonos que es tela, ¿verdad? Para una empresa ubicada en la zona franca internacional, a una maquila, pero resulta que esta maquila tiene problemas de operación. Resulta que las máquinas que tenía la zona franca pues ya no están funcionando porque se les está dando mantenimiento y el mantenimiento se va a tardar quizás unos 3 meses. Entonces la zona franca lo que decide es pasar definitivamente o trasladar definitivamente a estas telas para un usuario de un depósito de perfeccionamiento activo ubicado siempre en nuestro país, ¿verdad? Para que este usuario del depósito de perfeccionamiento activo pues haga lo que esta empresa de zonas francas no lo pudo hacer. Entonces se hace el traslado definitivo, se presentan los datos declaraciones, ¿verdad?, firmadas y selladas por el apoderado especial aduanero o el agente aduanal que está aquí en esta empresa de la zona franca, haciendo constar que todo lo que se recibió, ¿verdad?, así como se recibió, se está trasladando definitivamente para que lo procese el depósito de perfeccionamiento activo. Y a esto le agregamos la factura de exportación y los documentos que es el formulario de traslado de bienes, se le conoce como EIT2. Entonces el EIT2 es el formulario de traslado de bienes liquidado, es como que ya esté cancelado el traslado, ¿verdad? Que esté enviado todo el proceso del traslado, donde yo digo que si debo de pagar algún impuesto, lo deba de pagar, ¿verdad? Entonces se envía para el DPA. En el DPA van a hacer el procesamiento, lo que debió de haberse hecho acá en la zona franca. El procesamiento se tardó, digamos que unos 30 días. Después de esos 30 días, pues se hace la reexportación del producto terminado y a su retorno al país de origen. Así es como funciona el proceso de los traslados definitivos. Estos traslados solamente se dan cuando en una zona franca pues se considera que no tienen el tiempo o no tienen las condiciones para poder manufacturar este producto, no lo podemos regresar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es hacer un traslado para otra empresa para que esta empresa lo pueda manufacturar. Eso es lo que ustedes deben de saber. Si van a estar trabajando en una empresa de zona franca o un DPA, ustedes saben que sí se pueden hacer estos traslados. Y vamos a ver la siguiente lámina. Aquí vemos que esos traslados ya están facultados según regímenes aduaneros y tienen un código ya establecido. Y vemos acá que tenemos los códigos 2300, ¿verdad? Que eso dice, esos traslados se pueden hacer, se llaman traslados temporal de mercancía hacia otra empresa de la misma zona franca. O sea que si hubiesen dos maquilas en el mismo lugar, hacer un traslado hacia otra empresa del mismo lugar, ¿verdad? De una zona franca a otra zona franca, si ese textil no está dentro de la misma zona franca, pero está en otra zona franca, hacer ese traslado para otra zona franca, digamos que de la zona franca internacional a Exportsalva, ¿verdad? Y pues si no está dentro de una zona franca, pero es un DPA, pues el traslado de una zona franca a un DPA, o el traslado de una zona franca al territorio nacional, o el traslado de un DPA a otro DPA, o de un DPA a una zona franca, o de un DPA al territorio nacional. Y así vemos que los traslados pueden ser temporales, como nos vemos hasta acá. Los temporales terminan hasta el código 2323, y luego del 2400 son los traslados definitivos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las operaciones permitidas para los traslados de bienes, son bastantes, ustedes ya lo pueden ver acá. Y estos son los códigos de los regímenes, que eso quiere decir que son las operaciones que se pueden dar, ¿verdad? Puede ser de una zona franca a otra zona franca, de una zona franca a un DPA, de un DPA a otro DPA, ¿verdad? De una empresa de la misma zona franca a otra empresa de la misma zona franca. O de una zona franca al territorio nacional o de un DPA al territorio nacional, ¿verdad? Son todas las opciones que se pueden dar para el ingreso, salida o movilización de estas mercancías. Para las mercancías provenientes del mercado nacional, que son aquellas mercancías que vienen de los insumos, ¿verdad?, de nuestro país, por ejemplo, la papelería y útiles que se va a utilizar, ¿verdad?, para que pues el departamento administrativo de la zona franca funcione,
Ahorita con lo de la pandemia, todo lo que se necesita para la desinfección, ¿verdad? Las mascarillas, el alcohol, toda esa parte. Entonces, para que ingrese a la zona franca, lo que se van a necesitar son 2 ejemplares de la declaración de mercancías firmada y sellada por el apoderado especial aduanero, y pues lo que se le va a adjuntar es la factura de exportación o comprobante de crédito fiscal. En este caso, son mercancías. ¿Por qué dice que nos piden una factura de exportación? Porque recuerde que quien nos está vendiendo en el mercado nacional, como va a entrar a una zona franca, es como que si estuviera exportando para otro país, ¿verdad? Entonces, esa factura la considera la aduana como una factura de exportación. Si usted compró al Super Selectos, por ejemplo, o a una farmacia, esa factura se considera como la factura de exportación porque ellos están vendiendo a la empresa de zona franca ubicada en un territorio considerado que no es de nuestro país, ¿verdad? Entonces, para ese ingreso se va a necesitar bueno, 2 ejemplares de la declaración de mercancías donde hagamos constar en la factura de cuánto es lo que nos costó ese producto, ¿verdad? Y qué es lo que va a ingresar. Nos piden la factura de exportación o el comprobante de crédito fiscal donde diga que la tasa de impuestos a cobrar pues es 0, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ingresar. Y esta es la figurita, ¿verdad? De la compra local. Tenemos aquí una empresa ubicada siempre en el mismo país. Y luego cómo se recibe aquí en la zona franca o en el DPA con los 2 ejemplares de la declaración. Y pues ya sea la factura, si es factura la que pidió, o el comprobante de crédito fiscal, ¿verdad? Ahora bien, esta compra si se hizo con factura, ¿verdad? Algunos comprobantes pueden estar con tasa 0, pero las facturas, cuando nosotros compramos aquí al territorio nacional, pues ya hemos comprado, hemos pagado por ello, ¿verdad? Los impuestos, el IVA, ¿verdad? Sobre el producto que compremos. Entonces, pues prácticamente solo nos sirve para saber qué es lo que vamos a ingresar a la zona franca, porque el impuesto aquí ya lo pagamos al momento de hacer la compra. Bien, para las mercancías que se provienen de desprendimientos de un depósito aduanero, ¿qué se va a hacer? Se van a presentar también 2 ejemplares de las declaraciones de mercancía firmadas por el apoderado especial aduanero o por el agente aduanal, las facturas y los permisos correspondientes. Estos desprendimientos son cuando salen de un depósito aduanero, ya les mencioné yo, ¿verdad? Mientras estén en ese depósito están exentos de impuestos, pero cuando ya sale de ese depósito, lo correcto es que debería de pagar impuestos si va para el territorio nacional. Pero como va para una zona franca, entonces hay que hacer el siguiente proceso. Imaginémonos acá, la empresa en Estados Unidos pues nos envió 100 palets de materia prima. Nos envió a una empresa que está ubicada en El Salvador, que opera como depósito de aduana. Ahí estuvieron almacenadas estos 100 pallets, van a estar almacenados durante 12 meses, pero resulta que allá en el mes 3 de haber ingresado, necesitamos sacar la primera parte de estas mercancías almacenadas. Entonces, solo se van a enviar a procesar 50 pallets. Quiere decir que 50 pallets se van a sacar de este depósito de aduana y van a quedar 50. Cuando enviemos este desprendimiento, porque se le llama desprendimiento porque es una parte, no se saca el 100% de las mercancías del depósito, sino que solamente una parte. Cuando se envíe esa parte, entonces, ¿qué nos van a pedir acá en la delegación de la zona franca o en la delegación del DPA? Nos van a pedir los 2 ejemplares de la declaración de mercancía, las facturas y las licencias de esas mercancías que estaban acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras estén acá en esta zona franca, pues siempre van a estar exentas de impuestos, nada más que ya no van a estar como materias primas, como estaban acá almacenadas, ¿verdad? Sino que aquí van a estar siendo procesadas. Entonces, al ingresar ya a esa zona franca, se entregó esta cantidad de requerimientos o ingresó al DPA, ¿verdad? Se va a procesar el insumo y finalmente se va a realizar la reexportación del producto ya terminado y pues ya
finalmente va a llegar a su retorno. Ahora bien, nos quedaron 50 palets de acá. Esta misma operación que se hizo con el primer desprendimiento se va a hacer con el segundo desprendimiento también, para que en el almacén o depósito de aduana ya no quede nada, ¿verdad? Y todo lo que se ingresó acá, pues ya fue procesado en una zona franca y ya fue reexportado a su país de origen. Bien, ¿cuál es el procedimiento en general? Si ustedes se fijan, lo que yo les he explicado es más o menos el esquema, cómo está, cómo se recibe, ¿verdad? Y qué documentos piden, pero ¿cuál es el procedimiento que se realiza acá en las delegaciones de zona franca? Para cualquiera de estos casos que vimos, ¿verdad? De estos 4 casos, siempre se va a realizar un proceso acá inspeccionado por aduanas. Entonces ese es el proceso que vamos a ver a continuación. El procedimiento general es, para cualquiera de esas operaciones que les dije, le van a solicitar lo mismo. Se presenta a la delegación de la zona franca o DPA con los 2 ejemplares de la declaración que ya nos pedían allá. Luego el funcionario aduanero verifica la información presentada contra lo registrado en el sistema. Cada declaración de mercancía, antes de que se la impriman, ha sido teledespachada por el sistema, ¿verdad? Por el SIDUNEA. Y en este caso, ya la recibieron en la delegación de aduana y solo hacen constar que la que ya se teledespachó electrónicamente es la misma que lleva en físico impresa. Y pues van a ver toda la parte, que no exista una contradicción entre los documentos, ¿verdad? Que haya una hoja de devolución si se requiere, la cual aplicará los motivos o la base legal. Si todo está correcto, se procede a dar el registro de una declaración anticipada. En el numeral 3 nos dice que de estar correcta la información presentada y las mercancías se encuentran en disposición ya de la delegación de la aduana, el funcionario de aduana valida la información de los documentos en el sistema informático y le da el proceso de selectividad. Y vemos que si le dio verde, nos va a dar un levantamiento automático. Pues levantamiento automático es que puede ingresar ya de una vez la mercancía. Si nos dio una revisión documental o amarillo, entonces vamos a verificar que todos los documentos no haya nada que se nos haya escapado nuevamente. Vamos a hacer eso. Si requiere de un escáner, vamos a mandar a escanear entonces este contenedor. Y luego finalmente, si nos dio roja, pues nos va a dar la selectividad roja y vamos a verificar todas las mercancías. Se va a proceder a cortar el marchamo y a contar una por una para validarlo con los documentos que traemos, factura, contrarrestarlo con la lista de empaque, etc. Si ya se hizo uno de estos procesos y todo salió bien, pues se realiza el despacho de las mercancías y una vez concluida la revisión física, se verificó el cumplimiento de los requisitos pertinentes y pues ya se le entregan las copias a los usuarios y ya puede ingresar esta mercancía o puede salir del recinto de aduana, ¿verdad? Así que este es el procedimiento en general que se va a realizar y esas son las operaciones que se realizan en una zona franca. No sé si tienen alguna duda o consulta para abordarla en este momento. Yo rapidito dije, en una zona franca pueden haber empresas de diferentes países o solo del mismo. Pueden haber de diferentes países. Porque la zona franca solamente es el territorio que el Ministerio de Economía colocó para que las empresas lleguen ahí, pero algunas son de origen chinos, otras son de origen estadounidense, otras son alemanas, otras son centroamericanas, ¿verdad? Entonces, lo que están ocupando nada más la instalación y el territorio geográfico en el país, pero no así están segmentadas por países, ¿verdad? Que solo deben de ser de origen estadounidense o chino, ¿verdad? No, sino que pueden establecerse de cualquier país. Para un DPA igual, ¿verdad? Puede solicitar la autorización de cualquier país que sea originaria esa marca o esa empresa. No sé si contesté su pregunta, Elsie. Sí, y entonces en caso de que una empresa le mande a otra dentro de la zona franca, pero que son de distintos países, ¿cómo se toma eso? Como que es una... No habría problema. No,
Sí, dígame. Como que es, como que es un que él si no le escucha muy bien. Como si fuera, digamos, una empresa es de España, digamos, y la otra es de Estados Unidos, no se tomaría como que está haciendo una importación de España y Estados Unidos así. Fíjense que si está ubicada dentro de la misma zona franca, no, porque lo único que va a hacer es trasladarla temporalmente y regresar otra vez al DPA. Vale, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Está dentro de la misma zona franca y la empresa Tex2Fil no puede operar porque hay huelga de empleados. Los empleados hicieron paro de labores y los empleados no quieren ir a trabajar y esa semana no va a laborar. Entonces, como estas mercancías las quieren de emergencia, hay otra empresa ahí mismo. Vamos a ponerle que es XYZ. La empresa XYZ también manufactura, pero es de origen chino. Pero como el Tex2Fil es estadounidense, lo que va a hacer nada más es trasladar temporalmente para que la empresa XYZ de origen chino le manufacture estas prendas en esa semana que los empleados se han puesto rebeldes y han hecho protesta y no quisieron trabajar, y luego esas mercancías las regresen nuevamente a Tex2Fil y finalmente ellos lo reexporten. Se puede hacer eso para que no quede como un cambio de otro país, así como usted me está diciendo. Vaya, y con el traslado definitivo, es porque definitivamente, vaya, vamos a hacer un definitivo, un ejemplo de un definitivo, no está dentro de la misma zona franca, pero está en un DPA. Esa mercancía estaba en una zona, en Tex2Fil, en una zona franca, pero Tex2Fil por lo de la huelga, los operarios ya no van a trabajar. Y entonces la empresa decidió cerrar por 6 meses. Entonces va a trasladar definitivamente estas mercancías para un DPA llamado XYZ, que está ubicado fuera de la zona franca. Si ese traslado se hace definitivo, lo único que se está haciendo es un cambio de régimen, de decir, perdón, un cambio de usuario es la cosa, no un cambio de régimen. Siempre va a seguir laborando con el régimen de zona franca, nada más que la reexportación ya no la va a hacer Tex2Fil, sino que la va a hacer la empresa XYZ, ubicada en un DPA, en otra región, siempre dentro del país, pero que no está dentro de esa zona franca, está fuera de esa zona franca. Pero siempre la va a resguardar y va a gozar del mismo beneficio de zona franca porque lo regula la misma ley. Sin embargo, esa reexportación la va a hacer otra persona, ¿verdad? Por eso es que hay que hacer un traslado definitivo para decirle a la aduana, mire, Tex2Fil sí recibió esto, pero no manufacturó nada. Así como lo recibió, así lo está trasladando al DPA XYZ para que este DPA haga lo que yo no pude hacer. Y luego regresarlo, la reexportación, ¿verdad? Regresarlo a su país de origen. Entonces, sí, probablemente al hacer ese cambio, al final se considere que si esa empresa que está en el DPA, la XYZ es de origen chino, es como que los chinos le procesaron o le manufacturaron esa mercancía que no lo pudo hacer Tex2Fil, ¿verdad? Entonces sí, así se considera, nada más que no se documenta, ¿verdad? Como de origen chino, ¿verdad? Sino que solamente se hace la declaración de ingreso temporal para la manufactura y la reexportación, ¿verdad? Que es a su lugar de origen. Entonces, en ningún momento salen como originarios en sí de este país, porque recordemos que lo que va a hacer es regresarlo a su país de origen. Finalmente, ahí en el país de origen es donde los van a embalar, enviñetar, le van a colocar el precio y finalmente allá lo van a vender o lo van a exportar para otras partes del mundo. No sé si me explico con la explicación, Elsie. Sí, muchas gracias. Ya me quedó claro. Bueno, fíjense que hay un montón de juegos para hacer esto, ¿verdad? Las operaciones de una zona franca son bien detallistas las personas que trabajan en la aduana, y son bien detallistas también las personas que trabajan del lado
opuesto, que serían los que trabajan en el área de import y export de una zona franca o de un DPA, porque si se les escapa un detallito de algo, pues ya requiere una revisión de esas mercancías, ya requiere que esas mercancías no se ingresen tan fácilmente, sino que hay que revisarlas, hay que hacerle una inspección física, hay que cortar marchamos, hay que ver si en realidad, porque esto dice una cosa y esto dice otra, ¿verdad? Entonces, el control que ustedes deben de hacer es verificar esos documentos. Si ustedes van a trabajar en una zona franca, en una empresa ubicada en esa zona franca, deben de tomar en cuenta que les debe de cuadrar todas las cantidades, descripciones de mercancías, con todos los documentos que vengan de allá del país de origen para el ingreso aquí a la zona franca. Antes de hacer la declaración debemos de tomar eso en cuenta. Si son los traslados de bienes, tomar en cuenta que vamos a hacer una declaración idéntica a la que se nos envió de esa materia prima, pero como no la pudimos procesar, vamos a hacer una idéntica para trasladar estas mercancías hacia el DPA y que no tenga ningún problema, ¿verdad? Y luego después nos digan, en la zona franca se quedaron una tarima con 1000 kilos de tela y no lo mandaron, ¿verdad? Sino que exactamente así como se recibió, así se tiene que enviar en el mismo estado, ¿verdad? Y si compramos algo de la parte nacional, ¿verdad? Estamos trabajando, recuerden, en una zona franca, pero queremos comprar insumos del territorio nacional, lo podemos hacer. Ya se fijaron ustedes que solo lo que piden es que para ingresar a la zona franca se deben de hacer declaraciones de mercancías y agregarle la facturita o el ticket de compra que usted lleva ahí, ¿verdad? Y si pidió un crédito fiscal, que el crédito fiscal esté elaborado en tasa cero. Eso es lo que le piden para ingresar. Pero podemos comprar, sí podemos comprar el equipo de limpieza, mascarillas si se nos terminaron, ¿verdad? El alcohol gel, desinfectantes, papelería y útiles, los focos que se nos quemaron, ¿verdad? Todas esas cosas las compran de aquí del territorio nacional. Nada más que deben de hacer ese procedimiento y ese es el que usted debe de estar pendiente, ¿verdad? Usted trabaja en una zona franca o en un DPA que se realicen correctamente para que no haya ningún problema y no el delegado allá de la delegación de aduana no le vaya a decir no pueden ingresar estos productos porque usted no me hizo la declaración de mercancía, no me le adjunto la factura, no me le adjunto el ticket, ¿verdad? De compra, como para validar qué es lo que va a entrar a esa zona franca y qué fue lo que compró y con qué fin va, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente, chicos, lo de esta sesión. Voy a dejar ahorita, vamos a tomar 3 minutos por participante para que nos expongan entonces la tarea que quedó de la semana pasada. Así que no sé, vamos a iniciar quizás con el grupo de Elsie. ¿Qué les parece, Elsie? ¿Quién va a pasar de su grupo? Conchi va a exponer y yo voy a poner las diapositivas. Vaya, entonces coloque la diapositiva allá y le vamos a pedir a Concepción. Vamos a comenzar con el ingeniero Miguel Gallardo. Su ponencia es la importancia de las áreas. No sé si silencia mi micrófono, hija. No, se escucha. Pues usted silénciamelo, por favor. Vaya, ahorita lo voy a silenciar, permítame. Permítame, sí. Ahora sí. Vaya, Concepción. Buenos días. Buenos En días. este día vamos a explicar sobre el régimen de importación temporal de vehículos, contenedores, remolques y semirremolques. Como sabemos que el objetivo de este régimen es asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera y mejorar el control sobre el ingreso al país de contenedores, remolques y semirremolques que no estén matriculados en un país del área centroamericana o Panamá. El otro es sí. Nosotros como grupo planteamos que
la empresa Grupo PAI SADSB tiene un pedido de una compra en grandes cantidades de productos farmacéuticos desde México, pero al momento de enviar la mercancía no están disponibles ninguno de los remolques de la empresa. Dado que todo está ocupado, la empresa decidió alquilar 3 remolques frigoríficos desde México para el ingreso a El Salvador a cargar la mercancía y salir con destino hacia la distribuidora, el punto es de México, donde entregan la mercancía y regresan al lugar de procedencia. El recorrido del transporte por las fronteras, tanto el ingreso como el retorno de los remolques, se da por la frontera Tacunuma, que es de México y Guatemala, a llegar a El Salvador, que es donde van a cargar mercancía, que es la frontera Las Chinama, y van a retornar por las mismas fronteras. El procedimiento general antes de ingresar el remolque, presentar los documentos requeridos en el área de correspondencia. Los documentos son el formulario de autorización para la importación temporal de remolque y la garantía. El área de correspondencia se asigna el número de entrega y fecha de recibido para trasladarla a la división jurídica. Conforme a los requisitos de la sección de control y registro de los auxiliares de la función pública aduanera, si ellos ven que todo está en orden, autorizan y firman, y el área de correspondencia notifica al usuario. En el punto número 4, la sección de notificaciones traslada la fianza o la garantía al Departamento de Control de Garantías para su resguardo. Y en el número 5, una vez ya entregada la resolución autorizada, se solicita al acceso de sistema mediante un formulario de solicitud de servicio de información para efectuar la declaración de mercancía de importación temporal. Y en el número 6, el monto de garantía o fianza podrá ser aumentado al momento de solicitar la prórroga de autorización, pero eso es en caso de que se incumple el régimen. Y en el número 7 se inhabilitará del sistema informático hasta que se presente la nueva fianza. Y en el procedimiento general de ingreso y de salida del remolque, en el número 1 se recibe el ARIVO, autorización del régimen de ingreso temporal de vehículos usados. Como lo dice el nombre de este documento, es el que autoriza y permite el ingreso de los vehículos por un determinado tiempo. Y en el número 2 se verifica en el sistema los plazos de permanencia y registro al ingreso del país. En el número 3, vencido el plazo, la unidad de transporte sale con el mismo arribo y se procede a registrar la salida. En ese número 3, el transporte sale sin ningún problema con el arribo, siempre y cuando no se exceda del tiempo establecido en el documento. Los documentos utilizados para el procedimiento del régimen de importación temporal de remolque es el formulario de solicitud para operaciones de importación temporal con reexportación. En la primera parte se detallan los datos de la empresa PAI, que es el caso que hemos planteado, que en este caso es la parte del solicitante, que está el nombre de la empresa, el código, la dirección
y el país de registro o matrícula de la unidad de los remolques, y la persona jurídica y la autorización para entrega de recibos de notificación. También se detallan los datos de fianza o garantía y las fechas que están vigentes para eso. La siguiente diapo. Y también otro documento importante para esta transacción es el formulario Aribu. En este se detallan la fecha de entrada, la aduana de salida, el régimen que se va a utilizar, que en este caso la importación temporal con reexportación, la fecha, también el país de procedencia, la descripción del vehículo, también el tipo de ingreso de vehículo que nosotros pusimos que era un camión furgón, y uso del vehículo que es circulación. Y esto tiene que ir firmado también por la persona autorizada con el nombre y firma. Y también está la parte que en la aduana donde pone el tiempo que tiene que tardarse el furgón dentro del país extranjero. Y también el instructivo que viene adjunto al Aribu en caso de que el declarante no sepa cómo llenar el documento o sea primera vez del declarante. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, excelente trabajo, chicos. Los voy a felicitar porque ha quedado súper claro cómo se debe de hacer todo el proceso. Felicitarles porque siempre he visto esa iniciativa por parte de ustedes en querer aprender, ¿verdad? En hacer las cosas bien. Miren qué bonito se les ve todos los formularios llenos, así que los felicito por esa parte. Muy bien, entonces vamos a darle paso, gracias Elsie, vamos a darle paso al siguiente equipo. Le vamos a pedir al equipo de Karen Oneida, si nos hace el favor de exponer. Sí. No sé si la ven toda. Sí, ya se ve. Régimen de importación temporal de vehículos. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa aduanera y mejorar el control sobre el ingreso al país de contenedores, remolques y semirremolques que no estén matriculados en el país de área de Centroamericana o Panamá. Por ejemplo, estos son aquellos que no son parte del convenio de libre paso, en los cuales se les darán unos días de circulación y deben de salir en el mismo estado sin sufrir ninguna transformación. La base legal en lo que se ampara ese artículo son los artículos 3 y 18 de la Ley Orgánica, el 860 y 97 del Código Aduanero, el 233, 425 y 427 de reglamento, son los cuales se ampara el régimen de importación temporal de vehículos. Importación con garantía global. Los requisitos. En aduanas se necesitan realizar ciertos requisitos que se deben de traer
antes de que este remolque con placas mexicanas entre al territorio. El primero es estar inscrito en el registro para poder operar como transportista o naviera. El segundo sería la impresión del formulario temporal de vehículos. Esto es antes de la que unidad venga a ese país y se ha autorizado el ingreso de estas unidades hacia nuestras aduanas. El otro sería es la garantía de fianza que pide aduana en caso de, digamos, un caso fortuito o alguna razón que no incumpla. Aduana tomará el cobro, hará el cobro respectivo de que le adeude. Y por último sería la transmisión del formato de autorización que conocemos es el ARIBU. Ahora bien, el procedimiento general, ¿qué se hace? Como una vez ya cumplido los requisitos que ya sabemos que es llenar el formulario, la fianza y también ya saber los días que le han estipulado, se hará, primero es presentarse al área de correspondencia de la Dirección General de Aduana con los requisitos que ya mencionábamos, la fianza y el formulario. Como segundo paso, se asigna el número de entrada y fecha de recibo y posteriormente se traslada la documentación. Como tercer paso, se emite la resolución de traslado. En esta sección se notifica que ya está autorizada la unidad de transporte y que ya puede ingresar aquellas que no son parte del convenio de libre paso. De allí vamos con el número 5. Una vez entregada la resolución de autorización, deben solicitar el acceso al sistema mediante el formulario de solicitud de servicio informático para acceso a usuarios externos. Para poder generar el ARIBU y generar la declaración de importación temporal de vehículos y a la vez el ARIBU le dan un usuario en el cual él mete la contraseña y todo eso y posteriormente es teledespachado. El monto de la garantía será de mínimo, es de $20,000 y que cubre un año. Después dice, se habilitará en el sistema informático hasta que se presente la nueva fianza. Culminado el tiempo, se va a suspender en el sistema hasta que presente una nueva fianza. Ahora bien, el procedimiento de ingreso de la unidad a la aduana. Primero se recibe el ARIBU, que todo esté completamente llenado y todo. Después los plazos de permanencia de ingreso al país, fecha y hora. Para el caso de nosotros, nuestro tráiler entrará por la aduana La Herradura y con fecha será el 24 de octubre del presente año. Vencido el plazo, la unidad de transporte sale con el mismo ARIBU y se procede a registrar la salida en el sistema. En nuestro caso, como sabemos que la circulación puede ser de 60 a 90 días. Para nuestro caso será de 90 días. Una vez ya cumplido el plazo, las unidades deben de salir inmediatamente. Ahora vamos a ver el caso práctico. Régimen de importación, un tráiler procedente de México viene en tránsito internacional con número de placa 584 WN6 con número de remolque completo 18UE 4K. Cuando ingresa a la aduana La Herradura se le pide los permisos correspondientes para verificar que cumple con todos los requisitos para poder circular libremente en el país. Y aquí está nuestro tráiler que viene con un remolque. Los documentos a presentar, que es la solicitud, en el cual si podemos ver los datos de los solicitantes, que en este caso es la naviera Marsh,
también podemos ver los datos de fianza de la garantía, que el monto mínimo que decíamos era de $20,000 y la vigencia que es de 1 año. Ahora bien, el formulario Arribu. Ahí está la fecha de ingreso, que es el 24/10 del presente año. Es una importación de autorización de vehículos usados. El país de procedencia, que es con placas mexicanas, contenedor, y ya sabemos que es para la circulación. Y como se los mencionaba, los 90 días de permanencia que pueden circular. Y eso sería todo. Muy bien, excelente, Karen. Muchas gracias por la presentación. Vamos a darle paso al siguiente equipo. Le vamos a pedir al equipo de Kevin Odir. Disculpe, Inge, una consulta. Dígame. Nosotros a las 10:30 tenemos clases con el Inge Doña, no sé cómo haríamos ahí. Ay, no, entonces no. Vamos a suspenderlo acá y lo vamos a terminar la siguiente clase. Entonces vamos a dejar hasta acá la clase, chicos, y nos vamos a ver hasta la siguiente semana.